Capítulo 1. El sol apenas tocaba el horizonte, el cielo teñido de un gris apagado que no prometía más que otro día igual al anterior. Las calles de Abastan, alguna vez un lugar bullicioso, ahora parecían desiertas, desmoronadas por la pobreza y la desesperación. El viento traía consigo un hedor a humedad y tierra, mezclado con el leve olor de la carne en descomposición de los animales caídos. Las casas, construidas una sobre otra, apenas ofrecían refugio a las almas que sobrevivían allí. Caminaba entre ellos, los rostros vacíos de los aldeanos reflejaban la lucha diaria por conseguir lo básico, un trozo de pan, un poco de agua. La miseria reinaba en cada esquina. ¿Cuánto tiempo más aguantarían? Las madres aún cargaban a sus hijos, algunos sin esperanza, otros con hambre, todos con miedo. A veces, me detenía a mirar sus ojos. Algunos parecían muertos, otros reflejaban la misma angustia que yo sentía, como si nuestras vidas estuvieran tan vacías como las calles que recorríamos. El reino estaba muriendo. La peste, la sequía, y la mano dura del rey Antonio nos habían arrasado a todos, pero la familia real permanecía ajena a nuestro sufrimiento, como si sus palacios flotaran por encima de nuestra desdicha. Los nobles, una raza a la que alguna vez pertenecí, se habían apartado tanto de la realidad de la gente común que ni siquiera la pobreza les tocaba. Antes, había sido uno de ellos, uno de esos hombres que caminaban con la cabeza alta, orgulloso de su nombre, de su estatus. Pero ahora, la corona que alguna vez llevaba con orgullo había caído. Mi familia, mi linaje, se había desvanecido en el viento como el polvo que cubría las piedras de este suelo. Ahora, la gente me veía como uno más, un hombre que vendía rosas en la capital para sobrevivir, como si mi nobleza no hubiese existido nunca. Mis manos, antes finas y cuidadas, ahora se cubrían de espinas al tocar los tallos de las flores que vendía. Las espinas, como la vida misma, me recordaban cada día que el honor ya no significaba nada. Había perdido todo, la riqueza, el respeto, la seguridad. Solo quedaba el eco de lo que fui, el susurro de un pasado que me dolía recordar. El reino se desmoronaba mientras los nobles, indiferentes a la miseria que gobernaba las aldeas, se mantenían en sus lujosos palacios. En Abastan, la nobleza no era sinónimo de grandeza, sino de corrupción. La corte, rodeada de banquetes y bailes, vivía ajena a las penurias de los pueblos que yacían bajo el peso de la codicia de aquellos que juraban protegerlos. El rey Antonio, una sombra de lo que algún día fue, se aferraba al poder con manos manchadas de avaricia. A su alrededor, sus consejeros y nobles se aprovechaban de la pobreza general, ignorando el hambre que los demás padecían. El pueblo, cansado, ya no cantaba himnos de lealtad. Solo quedaba el odio. El odio a un monarca que no veía más allá de su corona y que había sumido a toda una nación en la más absoluta oscuridad. ¿Qué clase de rey podía ver cómo su pueblo moría de hambre mientras se rodeaba de riquezas que ni siquiera necesitaba? A veces me preguntaba si alguna vez volvería a ser el hombre que fui. Pero ese hombre ya no existía, se había ido junto con mi familia. Ahora solo quedaba este David, el hombre que vagaba entre las sombras del pueblo, buscando un lugar donde encajar. Mis pensamientos se interrumpieron cuando una anciana me pidió una flor. No era una cliente habitual, pero sus ojos reflejaban una pena profunda, casi como si estuviera mirando más allá de mí, como si viera lo que ya no era visible para los demás. Una rosa, joven, me preguntó, sin saber que el precio que pedía por esa flor no era solo una suma de monedas. Era el precio de mi dignidad, el precio de mi ruina. Tomé su dinero sin decir palabra. Mi voz se había vuelto muda, como si los gritos de protesta que alguna vez fueron mi alma se hubieran ahogado en el mar de la desesperanza. Un mensaje llegó a mis oídos, uno que cortó el silencio que reinaba en mi mente. Una invitación. El rey Antonio me había llamado. Un noble caído, un hombre que no tenía nada, una tarde recibí una carta, había sido convocado al palacio.
Pensé que tal vez, solo tal vez, este podría ser el momento que cambiaría todo. Tal vez el rey me ofreciera la oportunidad de restaurar mi honor, de recuperar lo perdido. Capítulo 2. El reflejo en el espejo me devolvía una imagen que apenas reconocía. Vestía con elegancia, algo que no había hecho hace mucho. El traje, aunque sencillo en comparación con lo que llevaba en mi niñez, resaltaba mi figura y me hacía parecer alguien diferente, alguien importante. Mientras ajustaba la corbata, la voz de mi madre rompió mi concentración. David, te ves tan guapo, dijo con lágrimas en los ojos. Parecía al borde de abrazarme, pero se detuvo. Sí, hijo. Hoy es un gran día, añadió mi padre, con una mezcla de orgullo y nostalgia en su tono. Me giré hacia ellos, intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué están tan emocionados? Apenas es una fiesta. Quería decir, pero me detuve al ver sus expresiones. Mi madre lucía radiante, como si por un momento olvidara las penurias de nuestra familia. Solo es una fiesta, murmuré, bajando la mirada. No, hijo, no es solo una fiesta. Es una oportunidad. No sabes lo importante que puede ser esto para nosotros, para ti, respondió mi padre con seriedad, colocando una mano firme sobre mi hombro. Suspiré y asentí. Ellos siempre esperaban lo mejor de mí, incluso cuando yo ya no tenía esperanzas de algo grande. Cuando el carruaje llegó, el emblema de la familia real grabado en sus costados hizo que mis padres se miraran entre sí, asombrados. Un carruaje real. Susurró mi madre emocionada, como si no pudiera creerlo. Esto no puede ser real, pensé mientras subía al carruaje. ¿Por qué alguien como yo viajaría en esto? Al llegar al salón, una oleada de conversaciones y música inundó mis sentidos. La decoración era opulenta, con candelabros brillantes que iluminaban cada rincón. Los nobles llenaban el lugar, luciendo sus mejores galas. Algunos me miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad, mientras que otros se acercaban a saludarme como si fueran viejos amigos. David, ¿cuánto tiempo sin verte? Me dijo un hombre de unos 40 años, estrechándome la mano con demasiada familiaridad. Lo miré sin reconocerlo, pero sonreí por cortesía. Todos aquí son falsos, pensé, reprimiendo el deseo de alejarme. La noche transcurría lentamente hasta que un murmullo recorrió la sala. Elizabeth Azaran está aquí, susurraron algunos. Volteé hacia la entrada y allí estaba ella. Elizabeth caminaba con una confianza y arrogancia que acapararon todas las miradas. Su vestido, de un azul profundo, hacía resaltar aún más sus rasgos delicados, mientras que su cabello plateado brillaba bajo las luces. No podía negar que era hermosa, pero para nada mi tipo. Es como una joya preciosa, pero sin vida propia, pensé, mientras la observaba pasar entre los invitados. Sin embargo, lo que realmente llamó mi atención fue Diego, el conde del norte, que se acercó a hablar con ella. ¿Diego? Apenas podía creerlo. Diego rara vez asistía a eventos sociales, y mucho menos se involucraba con los demás. Pero allí estaba, conversando con Elizabeth como si fueran viejos amigos. Antes de que pudiera seguir observando, una presencia imponente se hizo notar. El rey Antonio había entrado al salón. A su lado estaba su hija, la princesa. Mi corazón dio un vuelco al verla. Su cabello caía en suaves ondas, y su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. Era simplemente perfecta. El rey avanzó hacia el centro de la sala y comenzó a hablar, su voz resonando con autoridad. Mis queridos nobles, esta noche es especial. No solo celebramos los lazos que nos unen, sino también el futuro de nuestro reino. Las palabras del rey se desvanecieron mientras mis pensamientos se concentraban en la princesa. Pero entonces, escuché mi nombre. David, por favor, acércate. Mi cuerpo se tensó mientras todos los ojos se dirigían hacia mí.
Caminé hacia el frente, intentando mantener la compostura. El rey me observó con una sonrisa, pero sus ojos parecían esconder algo más. Elizabeth, querida, únete a nosotros. Mi corazón se hundió al verla avanzar. Los murmullos llenaron la sala mientras ella se colocaba a mi lado, con la misma expresión de confianza de siempre. Esta noche, tengo el placer de anunciar que David y Elizabeth estarán comprometidos. El mundo pareció detenerse. Los aplausos llenaron el salón, pero yo apenas podía respirar. ¿Comprometidos? Esto tiene que ser un error. El rey se giró hacia nosotros, con una sonrisa que parecía tan genuina como el oro falso. Felicidades a ambos. Estoy seguro de que este es el comienzo de algo maravilloso para el reino. Su voz sonaba amable, pero en sus ojos vi algo más, satisfacción, como si estuviera cumpliendo un plan perfectamente trazado. Intenté no mirar a Elizabeth, pero podía sentir su incomodidad tanto como la mía. Capítulo 3. Cuando llegué a casa, mi mente estaba en blanco. El eco de las palabras del rey seguía retumbando en mi cabeza, comprometido con Elizabeth Azaran. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante y, de repente, comenzara a girar tan rápido que apenas podía mantenerme en pie. Caminé lentamente hacia el salón, donde mis padres me esperaban con una mezcla de expectación y orgullo. Apenas pronuncié las palabras, su reacción fue inmediata. «Esto es maravilloso», exclamó mi madre, aplaudiendo con entusiasmo. «Un honor para nuestra familia. Has asegurado nuestro lugar en la corte, hijo», agregó mi padre, con el pecho hinchado como si hubiera sido él quien había logrado algo. Los observé en silencio. Ni una sola vez preguntaron si yo estaba de acuerdo, si esto era lo que realmente quería. Porque no lo era. Pero ellos estaban demasiado ocupados celebrando para notarlo. Subí a mi habitación, cerrando la puerta con fuerza. Esa noche casi no pude dormir. Los pensamientos me atormentaban, y cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Elizabeth aparecía en mi mente. Recordaba perfectamente cómo me había mirado después del banquete, con desprecio, como si yo fuera el único responsable de este compromiso. Sabía que debía hablar con ella. Necesitaba intentarlo al menos. Tal vez podría calmar las aguas o, en el mejor de los casos, entender su posición. La oportunidad llegó esa misma noche, al final del banquete. La alcancé en el pasillo, cerca de los jardines. Elizabeth, entiendo que esto es repentino. Tal vez podríamos ¿hablar? Me interrumpió antes de que pudiera terminar, con un tono afilado que me dejó sin palabras. Su rostro, enrojecido por la ira, mostraba un atisbo de tristeza. Sus ojos brillaban como si estuviera conteniendo lágrimas, pero su voz era firme, casi cruel. ¿Hablar de qué? De cómo tu familia y el rey tramaron esto para tener a mi padre a su disposición. Abrí la boca para responder, pero ella no me dejó. Esto no es más que un juego para ustedes. Solo soy una pieza más en su tablero. No es así, intenté defenderme, pero mis palabras sonaron débiles, vacías, como si ni siquiera yo mismo las creyera. No me importa lo que digas, gruñó, dando un paso hacia mí. Cada palabra que pronunciaba era como una daga clavándose en mi pecho. Tú y los tuyos no tienen derecho a decidir mi vida. Quise decirle que yo tampoco había tenido elección, que esto no era lo que quería, pero sentí que cualquier cosa que dijera solo avivaría más su furia. Finalmente, exhaló con fuerza, mirándome como si fuera la peor persona que había conocido. Nos veremos en la capital. Te enviaré una carta. Demuéstrame que no eres un cobarde que simplemente obedece órdenes, dijo antes de girarse y marcharse, dejándome allí, en medio del pasillo, sintiéndome más pequeño que nunca. El día de nuestra cita, estaba nervioso. Me preparé lo mejor que pude,
pero como si el universo estuviera conspirando en mi contra, algo sucedió. Una anciana perdió el control de su carreta en un camino cercano, y aunque sabía que llegaría tarde, no pude ignorarla. La ayudé a recoger su carga y a volver a poner en pie la carreta. No pensé en el tiempo, ni en mi ropa, que quedó cubierta de polvo. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, estaba hecho un desastre. Mi cabello desordenado, la ropa arrugada, las manos sucias. Y ahí estaba ella, impecable como siempre. Su mirada de molestia se transformó rápidamente en furia. Elizabeth, lo siento. Hubo un problema en el camino y... No pude terminar la frase antes de sentir el impacto en mi mejilla. La bofetada resonó más fuerte de lo que esperaba, y mi piel ardió al instante. ¿Cómo te atreves a presentarte así?, espetó, con la voz cargada de desprecio. ¿Crees que por ser un noble puedes faltarme el respeto de esta manera? Intenté explicarme, pero ella no me dio oportunidad. Y encima vienes como un vagabundo. El hecho de que seas pobre no significa que tengas que presentarte de esta forma. Continuó, sus palabras más hirientes que el golpe. Antes de que pudiera decir algo más, se dio la vuelta y se marchó, dejando una estela de murmullos a nuestro alrededor. Sentí las miradas de la gente clavándose en mí, algunas curiosas, otras llenas de burla. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Caí de rodillas. La humillación era como un peso aplastante sobre mi pecho. Quería gritar, pero mi voz se había ido. Apreté los puños con fuerza, pero no sabía si era por la rabia, la impotencia o el dolor. ¿Esto era lo que significaba estar comprometido con Elizabeth? No era una bendición. Era un castigo. Un recordatorio constante de lo bajo que había caído. Capítulo 4. Desperté antes de que saliera el sol, como siempre. Mi habitación, aunque espaciosa, parecía más pequeña desde el compromiso con Elizabeth. Todo en ella me recordaba mi lugar en este juego de poder. Las paredes estaban decoradas con retratos de mis antepasados, nobles que alguna vez tuvieron influencia y respeto, ahora reducidos a un nombre en los registros históricos. Me levanté, intentando sacudirme la sensación de opresión que había sentido desde la noche del banquete. Me lavé el rostro en el pequeño lavabo junto a la ventana, dejando que el agua fría despejara mis pensamientos. Al observar mi reflejo, me di cuenta de que mis ojos azules estaban más hundidos de lo habitual, marcados por el cansancio y la constante tensión. El desayuno con mis padres fue tan incómodo como siempre. Mi madre hablaba emocionada sobre los preparativos de la boda, mientras mi padre enumeraba las ventajas políticas que traería la alianza con la familia Azaran. No escuché ni una palabra. Mi mente estaba atrapada en el recuerdo de Elizabeth, en cómo me miró con desprecio, en sus palabras que aún resonaban en mi cabeza. «David, ¿estás escuchando?», preguntó mi madre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sí, madre. Lo siento, solo estoy distraído», mentí, forzando una sonrisa que seguramente se veía tan vacía como me sentía. Después del desayuno, salí al pequeño establo detrás de nuestra casa. Cuidar a los caballos siempre había sido mi escape. Sus relinchos y el sonido de sus pezuñas golpeando el suelo eran mucho más reconfortantes que las palabras vacías de los nobles. Mi caballo favorito, una yegua negra llamada Ébano, me recibió con un suave resoplido. «Al menos tú no me juzgas, ¿verdad?», le dije mientras le cepillaba el lomo. El trabajo manual me ayudó a despejar la mente, pero no por mucho tiempo. Mis obligaciones como noble, aunque reducido a una sombra de lo que alguna vez fue nuestra familia, aún requerían mi atención. Visité la tienda de uno de nuestros arrendatarios para asegurarme de que los pagos estuvieran al día. El anciano me recibió con cortesía, pero también con una mirada que dejaba claro que no estaba feliz de verme. «Señor David, todo está en orden».
Mi familia y yo trabajamos duro para mantener nuestras tierras, dijo, mientras sus manos callosas temblaban al entregarme un saco de monedas. Lo sé, Arnulfo. No se preocupe, yo mismo me aseguraré de que el pago llegue a tiempo a la corte, respondí, intentando aliviar su tensión. No podía culparlo por su desconfianza. Mi familia dependía de estos pagos para sobrevivir, pero también sabía que nuestras demandas los empujaban al límite. La tarde la dediqué a practicar con la espada, algo que había descuidado en los últimos años. Con cada golpe y cada estocada, intentaba liberar la frustración que se acumulaba en mi interior. Pero, como siempre, no funcionó. El día terminó como todos últimamente, con una sensación de vacío. Me senté en mi habitación, observando las luces del pueblo a lo lejos mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura. Me preguntaba si Elizabeth estaría viendo el mismo atardecer. ¿Pensaba en mí? ¿Me odiaba tanto como parecía? ¿O había algo más detrás de su frialdad? Un día más, susurré para mí mismo, dejando escapar un suspiro. Cerré los ojos, pero no encontré descanso. Solo preguntas sin respuesta y una creciente sensación de que mi vida ya no me pertenecía. Capítulo 5. Salí temprano esa mañana, con la intención de recoger unos documentos que necesitaba mi padre. La plaza principal estaba más concurrida de lo habitual, con comerciantes y artesanos ajustando sus mercancías en sus puestos, el bullicio de los compradores llenando el aire. Mi plan era rápido, recoger los papeles y regresar a casa antes de que nadie notara mi presencia. Sin embargo, mientras avanzaba por las calles, algo llamó mi atención. A un lado de la plaza, vi un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de una mesa improvisada. Al centro de todo estaba Elizabeth. Era imposible no reconocerla. Su cabello plateado brillaba bajo el sol de la mañana, y su porte firme destacaba entre los demás. Estaba inclinada sobre unos planos, señalando con el dedo y discutiendo algo con los hombres que la rodeaban. La curiosidad me detuvo. Me oculté tras un puesto cercano, observando. Había algo fascinante en la forma en que manejaba la situación. Sus palabras eran claras y precisas, cada gesto suyo transmitía autoridad. Esto no tiene sentido, dijo Elizabeth, frunciendo el ceño mientras señalaba un punto en el plano. Los hombres intentaron replicar, pero ella levantó una mano para silenciarlos. Si reducimos el presupuesto para los trabajadores, el proyecto se retrasará y, al final, costará más. Uno de los hombres, un comerciante mayor con una actitud condescendiente, intentó imponer su opinión. Señorita Azaran, quizás no comprende del todo los costos asociados. Elizabeth lo interrumpió con una firmeza que me sorprendió. Entiendo perfectamente los costos. Lo que no entiendo es por qué considera aceptable reducir el sustento de los trabajadores para ahorrar unas monedas. Este proyecto es tan suyo como mío, y no permitiré que se sacrifique la calidad ni la dignidad de quienes lo construyen. Los demás asintieron en silencio. Incluso el comerciante parecía reconsiderar sus palabras. Me quedé ahí, observándola en silencio, impresionado. Había algo en Elizabeth que iba más allá de su apariencia o su título. Era fuerte, decidida y, sobre todo, justa. A pesar de su carácter y sus constantes desprecios hacia mí, no podía negar que tenía principios. Después de un rato, Elizabeth recogió los planos y se despidió del grupo con una inclinación de cabeza. Mientras se alejaba, mis pensamientos se agolparon. ¿Cómo se supone que debo casarme con alguien a quien apenas conozco y que claramente me desprecia? Pero algo en su actitud me dejó pensando. Quizás no todo estaba perdido. Si había algo que admirar en Elizabeth, era su sentido de justicia. Tal vez podría encontrar una manera de acercarme a ella, de entenderla mejor. Cuando regresé a casa, mi madre me esperaba con preguntas sobre los documentos, pero apenas podía concentrarme en lo que decía. Mi mente estaba ocupada en otra cosa,
Elizabeth. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi habitación, tomé una decisión. No podía evitar el compromiso, pero tal vez, solo tal vez, podía cambiar la forma en que nos veíamos. No quería casarme con alguien a quien no respetaba, y no quería que ella pensara tan mal de mí. Encontraré una forma de llevarme bien con ella, pensé. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Capítulo 6. Después de unos días de reflexión y de interminables consejos de mis padres sobre cómo manejar la situación, decidí tomar la iniciativa. Le escribí una carta a Elizabeth proponiéndole que nos reuniéramos para discutir nuestro compromiso. Mi intención no era convencerla de nada, sino establecer un acuerdo que nos permitiera convivir de la mejor manera posible. La respuesta de Elizabeth llegó rápidamente. Su caligrafía era impecable, y el mensaje, directo: podemos hablar, pero será en mi casa. No tengo interés en perder más tiempo del necesario. El día de la reunión, me aseguré de llegar puntual. La mansión de los Azaran era imponente, un recordatorio de la posición privilegiada de su familia. Fui recibido por un sirviente que me condujo al salón principal, donde Elizabeth me esperaba. Estaba sentada junto a una mesa, con una taza de té entre las manos. Su porte era elegante, pero su mirada era fría. David, dijo, sin apartar la vista de su taza, espero que esto no sea una pérdida de tiempo. No lo será, respondí, tratando de sonar seguro a pesar de los nervios. Me senté frente a ella y saqué un documento que había preparado. Lo coloqué sobre la mesa y lo empujé hacia ella. Elizabeth levantó una ceja, curiosa, antes de tomar el papel. ¿Qué es esto? Un contrato, dije, observándola mientras lo leía. No quiero que esta situación sea más incómoda de lo que ya es para ambos. Elizabeth leyó en silencio. El contrato establecía que nuestro matrimonio sería únicamente una alianza formal. No habría expectativas emocionales ni físicas entre nosotros. Además, después de 3 años, cualquiera de los dos podía solicitar el divorcio sin represalias ni obligaciones económicas. ¿3 años? Preguntó, levantando la vista. ¿Por qué ese límite? Es el tiempo mínimo que creo necesario para estabilizar nuestras vidas y manejar las expectativas de nuestras familias y el rey, respondí. Después de eso, ambos podremos buscar nuestra felicidad por separado. Elizabeth se inclinó hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Y si uno de nosotros encuentra a alguien antes de ese tiempo? Podremos discutirlo y proceder al divorcio si es necesario, dije, con firmeza. No pretendo atarte, Elizabeth, ni quiero que te sientas atrapada en algo que no deseas. La habitación quedó en silencio mientras ella consideraba mis palabras. Finalmente, dejó el documento sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Acepto, dijo, con un tono que mezclaba resignación y curiosidad. Pero si esto no funciona, seré la primera en solicitar el divorcio. Lo entiendo, respondí, aliviado de que no rechazara la propuesta. Con el contrato firmado, Elizabeth sugirió que saliéramos al jardín para continuar nuestra conversación. Caminamos por los senderos llenos de flores y árboles bien cuidados. Por primera vez, parecía que no estaba completamente a la defensiva. «Tienes gustos simples, ¿verdad?», me preguntó, señalando mi expresión al ver las flores. «Las cosas demasiado elaboradas parecen intimidarte». «Supongo que sí», respondí, encogiéndome de hombros. «Encuentro belleza en lo sencillo». Ella sonrió ligeramente, pero rápidamente cambió de tema. «Yo prefiero lo complejo. Los desafíos me motivan. Tal vez por eso estoy aquí, tratando de encontrar sentido a este compromiso. Quizás no somos tan diferentes», aventuré, intentando encontrar algo en común. Elizabeth me miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «David, somos completamente diferentes. Pero,
Hizo una pausa, mirando el horizonte, intentaré llevarme bien contigo. No lo hagas por ti, ni te ilusiones. Es por mí. No pude evitar sonreír ante su sinceridad. Aunque su tono era frío, sus palabras tenían un atisbo de honestidad que no había visto antes. Quizás, solo quizás, había una posibilidad de que este matrimonio fuera más llevadero de lo que imaginaba. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que algo había cambiado. Por primera vez desde que se anunció nuestro compromiso, tenía la esperanza de que las cosas no fueran tan malas como parecían. Capítulo 7. El sol brillaba con fuerza mientras caminaba hacia la mansión de los Azaran. Últimamente, visitar a Elizabeth se había vuelto una parte habitual de mi rutina. Nunca pensé que llegaría a decir esto, pero nuestras interacciones ya no eran tan tensas como antes. De alguna manera, habíamos encontrado un punto medio en el que nuestras diferencias no eran más que eso, diferencias. Desde la firma del contrato, las cosas comenzaron a fluir con mayor naturalidad. Aunque nuestras conversaciones seguían siendo a veces cortantes, ya no había tanto desprecio en sus palabras. Elizabeth incluso había comenzado a compartir pequeños detalles sobre su día a día, algo que jamás hubiera esperado. David me saludó desde el jardín, donde estaba supervisando a algunos trabajadores. Su voz sonaba más suave de lo habitual. Ven aquí, quiero mostrarte algo. Me acerqué, observando cómo dirigía a un grupo de jardineros que trabajaban en una ampliación del invernadero. ¿Qué te parece?, preguntó, señalando los planos. Miré los detalles del diseño. No sabía mucho de arquitectura, pero el proyecto parecía ambicioso y bien pensado. Es impresionante, respondí, sincero. ¿Se te ocurrió a ti? Elizabeth asintió con una pequeña sonrisa. Lo hice pensando en mi madre. Siempre ha amado las flores exóticas y quiero sorprenderla cuando venga de visita. Ese fue uno de los momentos en los que me di cuenta de que Elizabeth tenía un lado más amable, aunque lo escondiera tras su fachada arrogante. Además de mi relación con Elizabeth, otra cosa que llenaba mi corazón de alegría era ver cómo mi familia prosperaba. Mis padres, aunque aún insistían en su orgullo por mi compromiso, estaban más relajados al saber que nuestra situación económica había mejorado. Mi hermana menor finalmente había podido asistir a la universidad, algo que siempre había deseado. Cada vez que recibía una carta de ella, me emocionaba leer sobre sus avances y lo mucho que disfrutaba de su carrera. Mi hermano mayor, por su parte, había encontrado un buen trabajo en la ciudad, gracias a algunas conexiones que Elizabeth discretamente me ayudó a establecer. Una tarde, mientras estaba en el despacho de Elizabeth ayudándola a revisar algunos documentos, me encontré sonriendo sin razón aparente. ¿Qué pasa?, preguntó Elizabeth, levantando la vista de sus papeles. Nada, solo pensaba en lo bien que están las cosas últimamente, respondí, encogiéndome de hombros. Elizabeth me miró por un momento, como si estuviera evaluando mis palabras. ¿Te refieres a tu familia? Sí. Verlos felices hace que todo esto valga la pena. Elizabeth asintió, volviendo a sus documentos. Pero antes de continuar, murmuró algo que apenas alcancé a escuchar. Es bueno que encuentres alegría en esas cosas. No comenté nada, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Con el tiempo, empezamos a compartir más momentos juntos. Aunque nuestros gustos seguían siendo diferentes, encontramos actividades que ambos disfrutábamos, como largos paseos por el jardín o juegos de estrategia en las tardes lluviosas. Un día, mientras paseábamos, Elizabeth se detuvo frente a un rosal que apenas comenzaba a florecer. «¿Sabes, David?», comenzó, con un tono reflexivo, «pensé que esto sería un infierno». ¿Esto?, pregunté, curioso. Este matrimonio. Nuestra relación. Todo. Me quedé en silencio, esperando a que continuara.
Pero ha sido llevadero. Y eso es mucho decir, admitió, mirándome de reojo. No pude evitar sonreír. ¿Eso significa que estamos avanzando? Elizabeth rodó los ojos, pero no pudo ocultar una pequeña sonrisa. No te emociones demasiado. Pero sí, creo que podemos decir que no me desagradas tanto como al principio. Ese pequeño comentario fue suficiente para llenar mi corazón de esperanza. Aunque nuestro matrimonio era un acuerdo, estaba comenzando a sentir que podía haber algo más. Quizás no amor, al menos no todavía, pero sí una amistad sincera. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi hogar, pensé en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía tan solo. Capítulo 8. Los días transcurrían con sorprendente normalidad. Elizabeth y yo habíamos encontrado una rutina en la que nuestras diferencias se volvían menos evidentes. Por primera vez, sentía que estaba trabajando con alguien en lugar de simplemente coexistir. Sin embargo, esa calma no duró mucho. Una tarde, mientras compartíamos un té en el jardín, Elizabeth rompió el silencio con una confesión inesperada. David, no quiero casarme. Casi escupí el té al escucharla. ¿Qué? Pregunté, mirándola con incredulidad. Elizabeth suspiró, dejando la taza sobre la mesa y cruzando los brazos. Lo que escuchaste. Este matrimonio es un desastre en construcción. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. Entonces, ¿qué propones? Pregunté finalmente. Encontrar una forma de detenerlo antes de que sea demasiado tarde, dijo, mirándome fijamente. Había determinación en su voz, pero también un atisbo de vulnerabilidad. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos en mi habitación, sus palabras seguían rondando mi mente. Era cierto que nuestro matrimonio no era convencional, pero había comenzado a aceptar la idea de que podría funcionar. ¿Por qué ella no podía verlo de la misma manera? Al día siguiente, la confronté. Elizabeth, ¿has pensado en las consecuencias? Le pregunté mientras caminábamos por el invernadero. Ella asintió. Sé que será complicado, pero no puedo seguir adelante con algo en lo que no creo. La sinceridad en su voz me desarmó. Quizás ella tenía razón. Entonces, ¿cómo planeas hacerlo? Pregunté. Elizabeth se detuvo y me miró directamente a los ojos. No lo sé. Pero necesito tu ayuda. Esa petición me tomó por sorpresa. Durante todo este tiempo, había sido yo quien intentaba ganarme su confianza, su respeto. Ahora, ella me estaba pidiendo ayuda. ¿Qué ganaría yo con esto? Pregunté, cruzándome de brazos. Elizabeth arqueó una ceja. ¿Dinero? ¿Poder? ¿Qué necesitas para salir beneficiado de esto? La franqueza de su respuesta me hizo sonreír. Quiero que mi familia recupere el honor que una vez tuvo. Nada más, nada menos. Elizabeth me observó por un momento, como si estuviera evaluando la seriedad de mis palabras. De acuerdo. Si me ayudas, me aseguraré de que tu familia reciba lo que merece. Pasamos los días siguientes ideando maneras de convencer al rey y al consejo de cancelar el matrimonio. Cada vez que pensábamos en una estrategia, Elizabeth la analizaba desde todos los ángulos, buscando posibles fallos. ¿Y si fingimos que estoy enferma? Propuse en un momento de desesperación. Elizabeth me lanzó una mirada fulminante. ¿Enfermedad? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Bueno, no todos somos tan brillantes como tú, señorita Azaran, respondí, rodando los ojos. Ella suspiró y se llevó una mano a la frente. Necesitamos algo convincente. Algo que no pueda ser refutado fácilmente.
Finalmente, se le ocurrió la idea de alegar que su familia enfrentaba una crisis financiera tan grande que no podía permitirse un matrimonio real. El rey nunca aceptaría un matrimonio que pueda empañar la reputación de la corona, explicó Elizabeth, mientras esbozaba los detalles de la estrategia. Una noche, mientras repasábamos los detalles, Elizabeth se detuvo y me miró fijamente. David, gracias. ¿Por qué? Por no ser como los demás. Por no usar este compromiso para aprovecharte de mi familia. Sonreí, aunque había una parte de mí que sentía un leve pesar. No lo hago por ti, Elizabeth. Lo hago por mí y por mi familia. Ella asintió, como si entendiera mi motivación. Entonces, asegurémonos de que valga la pena. Sellamos el acuerdo con un apretón de manos. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación, me di cuenta de que, aunque nuestras metas eran diferentes, estábamos más unidos de lo que nunca habíamos estado. El plan estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Ahora solo quedaba esperar y ver si el destino estaba de nuestro lado. Capítulo 9. Los días que siguieron fueron un torbellino de eventos que ninguno de los dos había previsto. Todo estaba planeado para retrasar o incluso cancelar la boda, pero el rey, en un movimiento inesperado, adelantó la fecha al plazo de una semana. Recuerdo el día en que nos informaron. Elizabeth estaba revisando documentos en su despacho cuando uno de los mensajeros reales llegó apresurado. Su Majestad ha decidido adelantar el matrimonio. Será en 7 días. Elizabeth y yo nos miramos, incrédulos. ¿Qué? Preguntó ella, con una mezcla de furia y sorpresa en su voz. Yo apenas pude articular palabra. Todo nuestro plan, nuestras estrategias, se desmoronaron en un instante. Esto no puede estar pasando, murmuró Elizabeth, cerrando los ojos con fuerza. Pero estaba pasando. La semana transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. No hubo tiempo para cuestionar, planear o escapar. La ceremonia fue grandiosa, como todo lo que organizaba la corona, pero para Elizabeth y para mí, fue un evento frío y vacío. Durante la celebración, podía sentir las miradas inquisitivas de los invitados, susurros que no podían ser más obvios. ¿Por qué él? ¿Qué verá en alguien como David? Eran frases que no necesitaba escuchar para saber que estaban ahí. Esa noche, en nuestra primera noche como marido y mujer, Elizabeth dejó claro cómo serían las cosas. Tú tomas el sofá, dijo sin mirarme, mientras se quitaba las joyas. ¿No es un poco injusto? Intenté bromear. Ella me lanzó una mirada que podría haber congelado el fuego. Buena noche, David. Y así fue como empezó nuestro matrimonio. No pasaron ni 24 horas después de la boda cuando me llegó una carta con el sello real. Era una orden directa, debía presentarme en el campo de batalla junto a otros nobles y guerreros. Esto debe ser un error, dije en voz alta, leyendo las palabras una y otra vez. Pero no lo era. Elizabeth estaba allí cuando lo leí. Su rostro, normalmente imperturbable, mostró por un breve momento algo que podría haber sido preocupación. Ten cuidado, dijo simplemente, antes de volver a sus asuntos. No hubo despedidas emotivas, ni promesas. Solo silencio mientras abordaba la carreta que me llevaría al frente. Llegar al campo de batalla fue como entrar a otro mundo. Había caos por todas partes, gritos, el choque de espadas y el olor acre de la pólvora mezclado con sangre y tierra. No sabía nada de estrategias, combates ni siquiera cómo sostener una espada adecuadamente. El primer día fue un desastre. Apenas sobreviví a mi primer enfrentamiento, y fue más por suerte que por habilidad. Fue entonces cuando lo conocí. Diego. Había escuchado su nombre antes, siempre acompañado de historias de sus hazañas en la guerra. Era imponente, con su cabello negro y ojos rojos que parecían atravesarte el alma.
Pero lo que más destacaba de él no era su apariencia, sino su presencia. Diego tenía un aire de autoridad que hacía que todos a su alrededor se sintieran seguros. Por alguna razón que nunca entendí del todo, decidió ayudarme. Si sigues así, no durarás ni un día más, me dijo después de un enfrentamiento particularmente desastroso. Gracias por la confianza, respondí con sarcasmo, limpiándome el sudor y la sangre de la cara. Él simplemente me lanzó una espada. Empieza a practicar. Y lo hice. Día y noche, bajo su guía, me convertí en alguien capaz de sostenerme en una batalla. Con el tiempo, no solo aprendí a defenderme, sino a liderar. Diego me enseñó más de lo que jamás podría agradecerle. No solo tácticas de combate, sino también cómo mantener la calma bajo presión, cómo inspirar a los demás incluso en las peores circunstancias. Eventualmente, llegué a un punto en el que incluso podía enfrentarme a él en duelos amistosos. Recuerdo el día en que lo vencí por primera vez. Parece que el noble torpe aprendió algo después de todo, dijo, aunque había una sonrisa en su rostro. Fue un logro menor en el gran esquema de las cosas, pero para mí, significó el mundo. La guerra continuó por 3 largos años. Cada día era una lucha por sobrevivir, pero también una oportunidad para demostrar mi valía. En el campo de batalla, ya no era el noble caído, el hombre que se casó por obligación. Era un líder, alguien en quien otros confiaban. Sin embargo, en el fondo de mi mente, estaba Elizabeth. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría bien? ¿Pensaría en mí alguna vez? La guerra cambió muchas cosas en mí. Y aunque no lo sabía entonces, esos 3 años también estaban forjando el camino hacia algo que ninguno de los dos podía prever. Capítulo 10. El sonido de las ruedas de las carretas avanzando por el camino de tierra me despertó de mi letargo. Habían pasado 3 años desde la última vez que había visto mi hogar, y aunque la guerra me había cambiado, la sensación de volver a casa seguía siendo agridulce. No sabía qué esperar al regresar. Diego y yo liderábamos la marcha de regreso. Ambos habíamos recibido honores por nuestras contribuciones en el campo de batalla, aunque él parecía mucho más cómodo con la atención que yo. ¿Qué piensas pedirle al rey?, me preguntó Diego, mientras el sonido de los aplausos de las multitudes nos alcanzaba a medida que nos acercábamos a la capital. Todavía no lo sé, respondí, aunque en el fondo de mi mente ya tenía la respuesta. Diego no insistió, pero su mirada me hizo sentir que sabía exactamente lo que tenía en mente. La celebración fue grandiosa. La ciudad estaba decorada con estandartes y flores, y la gente llenaba las calles para vitorear nuestro regreso. El rey organizó un banquete en el castillo, una fiesta que parecía interminable. Mis valientes héroes, dijo el rey al alzar su copa, hoy celebramos no solo nuestra victoria, sino también el sacrificio y la valentía de estos hombres que nos trajeron la paz. Las palabras del rey resonaron en el salón, seguidas por un estruendoso aplauso. Me sentía incómodo con tanta atención, pero sabía que era parte del protocolo. Después del brindis, el rey nos llamó a Diego y a mí para hablar en privado. Ustedes han demostrado ser más que guerreros. Han demostrado ser hombres de honor y lealtad, dijo el rey, mirando a cada uno de nosotros con una intensidad que solo él podía proyectar. Díganme, ¿qué desean? Pidan lo que sea, y será suyo. No dudé. Sabía que esta era mi oportunidad. Majestad, con el debido respeto, mi único deseo es que se cancele mi matrimonio con Elizabeth Azaran, dije con firmeza, sintiendo el peso de mis palabras. El rey arqueó una ceja, sorprendido, pero no mostró enojo. Interesante petición, murmuró, pensativo. ¿Y tú, conde Diego? No deseo nada más que continuar sirviendo a mi reino, respondió Diego con una inclinación de cabeza, siempre el hombre de pocas palabras. El rey asintió lentamente, luego volvió a dirigirse a mí. David,
tu honor en el campo de batalla no tiene precedentes. Has demostrado ser un hombre digno de confianza y respeto. Por ello, no solo concederé tu petición, sino que te ofreceré algo aún más valioso. Mi corazón se detuvo por un instante. Te ofrezco mi más preciado tesoro, continuó el rey. Mi hija, la princesa Helena. La habitación se quedó en silencio. Las palabras del rey retumbaban en mi cabeza. ¿Su hija? Logré articular, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. El rey asintió, como si fuera la decisión más lógica del mundo. Helena necesita a alguien como tú a su lado. Un hombre con honor, fuerza y dedicación. Sé que cuidarás de ella como se merece. No sabía qué decir. Mi mente estaba dividida entre la incredulidad y la confusión. No podía evitar pensar en Elizabeth, en lo que significaría aceptar esta oferta. Diego me dio una palmada en el hombro, rompiendo el momento. Es un gran honor, David. Tal vez sea hora de que aceptes tu destino. Las palabras de Diego eran como un eco de algo que había tratado de ignorar. Este era un nuevo capítulo, una oportunidad para comenzar de nuevo. El rey esperó pacientemente mi respuesta, y mientras lo hacía, sentí que el peso del mundo descansaba sobre mis hombros. Al final terminé aceptando, después de todo era la princesa, la persona de la cual me enamoré a primera vista. Capítulo 11. Después de comprometerme con la princesa Helena, sentí como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Helena era todo lo que jamás había imaginado encontrar, amable, astuta y sorprendentemente sincera. Cada cita con ella era una revelación, descubriendo cuánto teníamos en común. Su risa, sus ideas, incluso el modo en que hablaba sobre el reino, todo en ella irradiaba calidez y propósito. Eres un hombre afortunado, David, me dijo Diego en uno de nuestros encuentros, con su característico tono serio pero cargado de honestidad. Nunca pensé que podría estar de acuerdo con él en algo, pero tenía razón. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en mi despacho, recibí una carta con el sello de los Azaran. La abrí con curiosidad, sin saber que las palabras dentro cambiarían el curso de mi día. Se anuncia la unión entre la dama Elizabeth Azaran y el conde Diego en matrimonio. La ceremonia se llevará a cabo en la capital dentro de 2 semanas. Me quedé atónito. ¿Elizabeth y Diego? Era algo que nunca habría imaginado. Diego, siempre tan reservado, había encontrado en Elizabeth alguien con quien compartir su vida. La noticia se extendió rápidamente, y la ciudad entera se llenó de expectación. No solo era un evento importante por la unión de 2 figuras prominentes, sino porque marcaba el inicio de un capítulo completamente nuevo para ellos. El día de la boda llegó, y la ceremonia fue todo lo que se esperaba, grandiosa, elegante y llena de emoción. Elizabeth, en su vestido blanco con detalles plateados, parecía brillar con una luz propia. Su sonrisa era sincera, amplia, como nunca antes la había visto. Era evidente que Diego había logrado lo que yo nunca pude, ganar su corazón. Los votos fueron un reflejo perfecto de lo que ambos representaban. Diego, aunque breve, habló con una firmeza que dejó claro cuánto la respetaba y valoraba. Elizabeth, por su parte, fue más emotiva, rompiendo su imagen de dureza para mostrar un lado vulnerable y profundamente enamorado. Durante la recepción, las risas y la música llenaron el ambiente. Vi a Elizabeth y Diego bailar juntos, y por un momento sentí una punzada de nostalgia. No por amor, sino por lo que nuestra relación podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Helena, como siempre, estuvo a mi lado, observando todo con esa calma que la caracterizaba. Es hermoso ver cómo alguien encuentra su felicidad, ¿verdad? Me dijo con una sonrisa. Asentí, sabiendo que también estaba encontrando la mía con ella. Unas semanas después de la boda, la noticia de la muerte del rey sacudió al reino.
Fue una muerte tranquila, natural, dijeron los médicos. Sin embargo, su partida dejó un vacío inmenso en la corte. El funeral fue solemne, con delegaciones de todo el reino y más allá rindiendo homenaje a un hombre que, para mí, había mantenido el reino sumido en la desgracia durante décadas. Helena estaba desconsolada, pero mostró una fuerza que solo aumentó mi admiración por ella. Mi padre vivió una vida llena de decisiones difíciles, pero siempre pensó en el reino, me dijo mientras mirábamos el ataúd descender. Con la muerte del rey, el reino entraba en una nueva era. Para mí, era un recordatorio de lo efímera que era la vida y de lo importante que era aprovechar cada momento con quienes amamos. Miré a Helena, y supe que, aunque el futuro era incierto, estábamos listos para enfrentarlo juntos. Capítulo 12. No podía creerlo. Apenas unos meses atrás había regresado de la guerra, con mi mente aún llena de las imágenes de batalla, el cansancio en los huesos, la boda entre Elizabeth y Diego. Estaba comprometido con la princesa Helena y ahora la repentina partida del rey. Todo había sucedido tan rápido, como si el destino se estuviera burlando de mí. La princesa Helena. Aún recuerdo el momento en que la vi en aquella fiesta organizada por el rey. Su sonrisa era cálida, sus ojos rosados brillaban con una mezcla de dulzura y determinación. Aunque yo, un noble caído, que había regresado del campo de batalla, nunca pensé que alguien como ella pudiera siquiera notarme, el rey había decidido que yo sería su prometido. ¿Es esto real?, me preguntaba constantemente. Cuando Helena habló conmigo por primera vez después del anuncio, me sorprendió lo natural que fue. No parecía la princesa altiva e inalcanzable que imaginaba. Sé que esto debe ser extraño para ti, David, pero quiero que sepas algo, dijo, su voz tranquila pero firme. Esto no es solo un compromiso político para mí. Te elegí porque sé que podemos construir algo verdadero. Sus palabras me desarmaron. ¿Me eligió? ¿Por qué alguien como ella querría estar conmigo? Mi corazón latía rápidamente, y por un instante, olvidé todos mis miedos e inseguridades. El día de la boda llegó antes de lo que esperaba. El palacio estaba decorado con una magnificencia que jamás había visto. Cientos de nobles y plebeyos se habían reunido para presenciar la unión de la princesa y el hombre que el rey había elegido para sucederle. Mi traje era impecable, pero no podía evitar sentirme fuera de lugar entre toda aquella opulencia. Mientras caminaba hacia el altar, solo podía pensar en si sería digno de ella, de su confianza y su amor. Entonces la vi. Helena entró al salón del brazo de su hermano menor, su vestido blanco brillaba bajo la luz de los candelabros, y su expresión era serena, pero sus ojos me buscaban. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que todo el ruido a mi alrededor desaparecía. Esto es real, me dije a mí mismo. La ceremonia fue un sueño. Las palabras del sacerdote resonaron con fuerza en mi corazón. Cuando Helena dijo sí, acepto, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Después de la boda, la fiesta fue una celebración llena de risas y alegrías. La princesa, ahora mi reina, se movía entre los invitados con gracia y amabilidad, saludando a todos con esa calidez que la hacía única. Esa noche, cuando finalmente estuvimos a solas en nuestras habitaciones, me senté frente a ella y no pude evitar preguntar. ¿Por qué yo, Helena? Entre todos los hombres que podrías haber elegido, ¿por qué yo? Ella sonrió, esa sonrisa que podía iluminar el mundo. Porque vi algo en ti que no veo en los demás, David. Vi a un hombre justo, bondadoso, alguien que siempre pone a los demás antes que a sí mismo. Y porque, hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Porque creo que contigo puedo ser feliz. Sus palabras me dejaron sin aliento. Con el tiempo, nuestra relación floreció. Helena no era solo una esposa, era mi compañera, mi amiga, mi aliada en todo.
Juntos trabajamos para levantar al reino de la ruina. Aunque el camino no fue fácil, cada desafío nos unió más. Los años pasaron, y nuestra familia creció. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña, cada uno de ellos una bendición en nuestras vidas. Mirando hacia atrás, no puedo evitar sentir gratitud. Mi vida, que alguna vez parecía destinada al fracaso, se convirtió en algo que jamás podría haber imaginado. Todo gracias a ella, a mi reina, mi Elena. Hoy, mientras escribo estas palabras, escucho las risas de mis hijos jugando en el jardín y el canto de los pájaros en los árboles. Mi corazón está lleno, y sé que, pase lo que pase, siempre tendré este momento. Porque al final, encontré lo que siempre busqué, un hogar, una familia, y un amor verdadero. Capítulo extra. Perspectiva de la princesa. Desde que tengo memoria, he aprendido a sonreír incluso cuando mi corazón estaba en silencio. Ser una princesa no es fácil. Siempre hay expectativas, reglas, un sinfín de protocolos que parecen más cadenas que guías. Pero, aunque muchas veces he deseado ser libre, acepté mi destino como la hija del rey. El día que conocí a David fue diferente. Estaba en una de esas interminables fiestas de la corte. Mi padre insistía en presentarme a todos los nobles jóvenes del reino, buscando posibles alianzas que fortalecieran su poder. David no era como los demás. Lo vi desde lejos, hablando con un grupo pequeño. Era alto, de cabello rubio y ojos azules, pero lo que más llamó mi atención fue la manera en que miraba a su alrededor. No tenía esa arrogancia que los otros jóvenes solían mostrar. Sus movimientos eran cuidadosos, y su sonrisa tímida parecía sincera. Me acerqué por curiosidad. Cuando nuestros ojos se encontraron, noté el leve rubor en sus mejillas. Princesa Elena, dijo, haciendo una reverencia torpe pero genuina. Era adorable, pero no fue hasta que comenzamos a hablar que lo encontré realmente interesante. A diferencia de los demás, no intentó impresionarme con historias falsas o halagos vacíos. Me habló de su familia, de sus sueños, y aunque se notaba que era alguien que había pasado por dificultades, su mirada tenía una determinación que me intrigó. Cuando mi padre anunció su compromiso con Elizabeth, no pude evitar sentirme aliviada. No porque quisiera verlo con otra mujer, sino porque significaba que no sería yo quien quedaría atrapada en un matrimonio forzado. Pero al mismo tiempo, me dolió. Durante semanas, traté de convencerme de que mis sentimientos hacia él eran una ilusión, algo pasajero. Sin embargo, cuando supe que sería enviado a la guerra, algo dentro de mí se rompió. ¿Por qué debía pagar por algo que nunca eligió? Intenté hablar con mi padre para detenerlo, pero fue inútil. Mi padre no era alguien que cambiara de opinión fácilmente. Y es por el bien del reino, Elena, dijo con su tono severo habitual. David cumplirá con su deber. Quise gritarle que no era justo, pero sabía que sería inútil. Así que hice lo único que podía hacer, esperé. Durante esos 3 años, me acerqué a Elizabeth. Ella era todo lo que yo no podía ser. Directa, valiente y con una habilidad impresionante para manejar cualquier situación. Aunque nuestras personalidades eran opuestas, nos entendimos rápidamente. Elizabeth me habló mucho de David. Al principio, parecía despreciarlo, pero con el tiempo, sus palabras cambiaron. Me contó cómo él la había apoyado en momentos difíciles, cómo había estado dispuesto a sacrificarse para ayudarla. Fue entonces cuando comprendí que David no era solo alguien interesante, era alguien especial. Cuando Elizabeth me confesó que quería casarse con Diego, supe que era mi oportunidad. Si David no podía estar con Elizabeth, entonces yo quería ser quien estuviera a su lado. Cuando mi padre regresó de la guerra, aproveché el momento para pedirle que reconsiderara los compromisos. Al principio, se negó rotundamente. No puedo permitir que mi hija se case con alguien que no sea un príncipe, dijo, con su habitual dureza. Pero no me rendí. Insistí, una y otra vez. Incluso llegué a ayunar, algo que nunca pensé que haría. Cada día, mi salud se deterioraba un poco más, y mi padre comenzó a preocuparse. Finalmente, un día, cedió. Así esto es lo que quieres, Elena, entonces que así sea. No puedo describir el alivio que sentí. Había logrado convencerlo. David sería mío. Sin embargo, en el fondo, sabía que mi sonrisa no era completamente honesta. Este compromiso no era solo por amor. Había algo más, algo que no podía ignorar. Algo que aún guardaba en silencio.
Mi padre siempre fue un hombre poderoso, temido por muchos y respetado por pocos. Para el mundo, él era un rey imponente, un líder que mantenía el reino en pie con mano firme. Pero para mí, era un monstruo. Cuando era niña, soñaba con ser libre, con correr por los jardines sin preocupaciones, con jugar con mis hermanos sin miedo. Pero esos sueños se desmoronaron el día que mi padre decidió que el trono era más importante que su propia familia. Mi hermano mayor, aquel que me cargaba sobre sus hombros y me prometía que un día todo sería diferente, fue asesinado por orden de mi padre. Lo llamó traición, lo justificó como un acto necesario para la estabilidad del reino. Pero yo sabía la verdad. Mi hermano solo quería lo mejor para nuestro pueblo. Él veía las injusticias, la corrupción, y quería cambiarlas. Por eso lo mataron. Desde ese día, comencé a odiar a mi padre con cada fibra de mi ser. Aún así, aprendí a sonreír frente a él, a inclinarme cuando era necesario, a actuar como la hija perfecta. Porque sabía que la única manera de sobrevivir era jugar su juego mejor que él. El plan comenzó cuando tenía 16 años. No fue algo que decidí de la noche a la mañana. Fue algo que construí pacientemente, observando, aprendiendo. Mi padre era un hombre poderoso, pero también era un hombre de rutinas. Sabía exactamente qué comía, qué bebía, cuando descansaba. El veneno que elegí era lento, indetectable. Lo mezclé con sus medicamentos, con su vino, con todo lo que tocaba. Nadie sospechó. Cada día, veía cómo su salud se deterioraba, cómo su fuerza se desvanecía. Y cada día, sonreía mientras fingía preocuparme por él. Para el momento de su muerte, todos creyeron que fue algo natural. Nadie dudó de la princesa devota que lloró junto a su lecho, que sostuvo su mano mientras daba su último aliento. Fue el final perfecto para un hombre que nunca mereció el trono. Desde el principio, sabía que necesitaba a alguien que me ayudara a consolidar mi poder. Alguien leal, manejable y fácil de controlar. Y entonces apareció David. Lo observé desde lejos al principio, analizando cada uno de sus movimientos. Era honesto, tímido, y sobre todo, estaba profundamente enamorado de mí. Fue fácil acercarme a él, construir una relación basada en promesas vacías y palabras dulces. Le pedí a mi padre que lo comprometiera conmigo, sabiendo que él no se negaría. Después de todo, ¿quién rechazaría a la princesa? David cayó en mi red sin darse cuenta. Incluso cuando me convertí en reina, él nunca cuestionó mis decisiones. Lo tenía exactamente donde lo quería. Cuando decidí tener un hijo con David, no fue por amor. Fue una estrategia. Necesitaba un heredero, alguien que asegurara la continuidad de mi linaje y protegiera el trono. Pero después de mi primer hijo, algo cambió. No sé si fue el instinto maternal o simplemente un error en mi cálculo, pero comencé a sentir algo por ellos. Mis hijos son mi único vínculo con la humanidad que pensé haber perdido hace años. Por ellos, haré lo que sea necesario. Me aseguraré de que este reino prospere, de que nunca vuelva a ser el pozo de corrupción y decadencia que era bajo el reinado de mi padre. ¿Amo a David? No lo sé. A veces, cuando lo veo jugar con nuestros hijos, siento algo, una calidez que no puedo explicar. Pero luego recuerdo mi propósito, mi misión. No puedo permitirme distracciones. David es útil, y quizás, en cierto nivel, lo aprecio. Pero mi amor, si alguna vez existió, murió el día que entendí que el poder es lo único que puede protegerme en este mundo. Ahora, mientras observo a mis hijos crecer, mientras veo cómo el reino se transforma bajo mi mando, sé que estoy cumpliendo el sueño de mi hermano. Todo lo que hago, lo hago por él. Un día, cuando mi tiempo termine, espero que mis hijos puedan tomar lo que construí y hacerlo aún mejor. Porque aunque este reino nunca mereció a mi hermano, él merece que su legado perdure.